Maya ha crecido con dos culturas, familias e idiomas distintos. Por un lado, su parte neerlandesa y por el otro, su parte mexicana. Esa vida me llamó la atención, por lo que decidí contactarla y pudimos conversar un poco más al respecto. Espero encuentren la conversación muy interesante. Sin más que decir, vayamos a verla. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, algo cansada por el día, pero bien. Como te decía, te digo, no conozco tantas personas que estén en esta situación, no las conozco personalmente. En una situación en la que hayan crecido con dos culturas distintas, con familiares de distintos lugares en el mundo, distintos países, tal vez muy distintos, tal vez no tanto, y con distintos idiomas. Entonces, por eso quería hablarte un rato hoy al respecto. Como me comentabas, en este momento estás estudiando. Bueno, ahorita estoy estudiando prepa y pues ya termino este año, por lo que me estaría regresando a Holanda en lo que es un año. ¿Piensas estudiar tu carrera universitaria ya? Exacto. Hay más beneficios, entonces, Ok. pues de alguna manera me conviene. ¿Naciste en Holanda, después te viniste acá a México, después? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, yo nací en Holanda, en Almere, y me vine a México cuando tenía 7 años. Entonces ya llevo aquí 11 años, Ok. ya es bastante. Mi plan es regresar a Holanda en un año, no solo por la universidad, pero también para, como de alguna manera, entender esa parte de mi cultura, ¿no? Porque, bueno, ya entiendo mi parte mexicana muy bien, Ok. ahora hace falta entender la otra holandesa. Ok, imagino que a veces puede ser, no lo sé, digo, no he vivido esta vida, algo así, pero imagino que a veces, no sé si pudieras llegar a sentir algún sentimiento de no pertenencia a alguna cultura o algún país y esto llega a poder perjudicarte mentalmente, no sé, ¿cómo te sientes al respecto? Pues personalmente ya estoy acostumbrada. La primera experiencia en la que sí me sacó de onda fue cuando llegué de Holanda, tenía yo 7 años y yo no hablaba español. Entonces, bueno, ya sabes cómo son los niños luego medio malditos. Entonces, pues me rechazaban por eso, ¿no? Y se burlaban de mí o de mi acento. Las personas se Ahorita ya no burlaban. lo tengo, pero Es que, digo, no lo sé, a veces se me hace un poco extraño que los niños a esa edad se estén burlando de alguien por el hecho de ser de otro lugar. Y justamente es un comentario que he escuchado de las pocas personas que conozco que son, bueno, sus familiares son de otro país, vienen de otro país, y justamente lo mismo me han comentado, pero se me hace sumamente extraño. No sé cómo es que los niños cuando eran pequeños o al ser pequeños empiezan a poder burlar de eso. pues yo creo que es más como que cuando somos pequeños estamos como aprendiendo a pertenecer a un grupo, ¿no? En este caso mexicanos. Conocemos, estamos empezando a conocer nuestra cultura y de la nada llega alguien completamente diferente. Yo creo que es la manera de como el shock, ¿no? Supongo que es alguna manera de proteger nuestra cultura. No tengo idea, honestamente, O sea, pero sentías sí, me pasaba muy seguido. Sentías que eras simplemente la chica no mexicana, algo más neerlandesa que mexicana, pero tampoco te sentías Sí, en ese momento sí. en este momento tampoco te sientes tan neerlandesa como mexicana, ahora es distinto, Ajá, ahora ha exacto. cambiado, ahora te sientes ligeramente más mexicana, por así decirlo. Sí, de alguna manera. Yo creo que son muchas cosas, ¿no? Primero que nada, físicamente no soy el estereotipo holandés o europeo. Me veo más como una white Mexican, ¿cómo le dicen? No sé, Pero, pero me dicen eso muy seguido. ok, Pero, por ejemplo, de hecho esto también me da mucha curiosidad a mí, ¿no? La otra vez le pregunté a mis amigos que cuál era una de las diferencias que veían en mí con la mayoría mexicana, ¿no? ¿Mm? Y sorprendentemente nadie me pudo dar una respuesta concreta de cuál era la diferencia, pero simplemente me decían, es que simplemente se ve que no eres completamente mexicana y es más como tu actitud de alguna manera o la manera en que ¿Tú te comportas. Y has yo logrado notar esa actitud distinta en ti? ¿Lo has logrado notar? Algo que sea muy distinto al promedio de amigos mexicanos que hayas tenido con respecto a tu actitud, tu Sí. comportamiento. Esto ya es como un poco más de cultura, ¿no? Ok. Por ejemplo, desde que soy chiquita, a mí me han implementado la idea de que, bueno, ya cuando cumpla 18 ya soy más adulta, ya debo de tomar más decisiones y debo ser más independiente. Mis hermanas mayores se fueron de la casa teniendo 17 años, ¿no? Y yo teniendo 18 años ahorita, pues es algo, bueno, con la idea en la que me criaron, se me Sí. hizo como muy extraño seguir todavía dependiendo de mis papás de alguna manera. Ok. Allá como aquí en México el concepto de la familia es como más unido de alguna manera. Es normal ver a una persona de 25 años seguir con su familia viviendo. Allá la gente es muy independiente, por ejemplo. Entonces es algo raro Ujú. ver a alguien que siga viviendo con sus papás a esa edad, ¿no? O sea, todo el mundo busca su independencia. Esa es una de las diferencias que noté aquí en México. Una amiga diciendo, bueno, que la gente es muy apegada a sus papás. Y lo has visto como algo cierto, digo, yo también
lo veo como algo cierto aquí en México. En comparación de otros países he visto que existe una conexión ligeramente más estrecha con la familia. Se nota mucho en comunidades latinas más que en otras, en Sí. europeas. Al crecer, ¿lograste llegar a notar dificultades? No sé si recuerdas las dificultades que tenías con respecto al idioma, al aprendizaje de español. Tal vez el holandés y el español los aprendiste de manera natural, pero aún así no llegaste a ver algunas complicaciones al respecto. ¿Diferenciarlos? No lo sé. Sí, bueno, al inicio me costó aprender el español. De hecho, tuve que estudiar un año extra por eso. Me hicieron estudiar un año más de primaria para que tuviera tiempo de aprender el español y pues que me adaptara, ¿no? Porque todo era muy diferente. Pero como los niños me molestaban mucho, yo como que quedé medio triste de alguna manera y decidí ya no hablar más holandés. Entonces, Ok. por mucho tiempo, pues yo estaba como enojada, ¿no? Yo sentía que era culpa del idioma más que la gente la que me molestaba. Pero bueno, hace 2 años entré a un sistema entré al sistema de educación holandés en línea. Entonces yo estudio por mi cuenta en línea y obtengo mi certificado del sistema de educación en Holanda. Y para esto, bueno, tuve que practicar mi holandés todo de nuevo, ¿no? Y en sí no fue muy difícil porque el idioma ya estaba ahí, pero sí me tomó mi tiempo, bueno, mi esfuerzo más que O nada. sea, ¿cuánto tiempo Y crees bueno, ahora que... ya que ya no se me dificulta. Perdón, continúa. Bueno, ahora que ya hablo, bueno, en este periodo yo decidí hablar puro inglés con mi papá porque mi papá no habla español. Entonces, en esta casa hablamos 3 idiomas al mismo tiempo, es como un tipo papiamento. Debe ser algo que en mi vida sería, no lo sé, lo veo como algo sumamente genial. Es algo que extrañamente me gustaría vivir con mi familia, ya sea que mi pareja no hable español como primer idioma o que vivamos en un país distinto, pero se me hace algo sumamente interesante. ¿Te ha gustado vivir de esa manera? Sí, de alguna manera me ha permitido desarrollar estos 3 idiomas de manera más sencilla. Yo creo que el hecho de que hablo 3 idiomas me ha facilitado el aprender nuevos idiomas. Algo que me parece muy interesante es que es como nuestros amigos se van adaptando a este idioma mezclado que hacemos en esta casa. Entonces, no sé, yo digo, pásame el pan que está en el cost. Y ya mis amigos ya entienden a qué me Sí. refiero, ¿no? Pero al inicio sí era como de ¿qué? Yo, si Ujú. ahorita no me viene a la cabeza cómo se dice en español, pero Sí, 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 sí. Imagino que dices a el la cajón alacena. o la alacena. Sí, perfecto. Sobre esto, sobre los idiomas, ¿crees que el hecho de poder aprender, bueno, de aprender el idioma de manera natural, o ambos idiomas de manera entre comillas natural, hace que en tu caso puedas llegar a aprender uno nuevo o muchos más nuevamente de una manera mucho más sencilla? Yo creo que sí. Bueno, ahorita estoy aprendiendo francés y en sí lo he aprendido yo sola en 6 meses. Bueno, todo lo que sé, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo mucho contacto con gente que habla francés, entonces el hablarlo todavía me cuesta mucho trabajo, ¿no? Ujú. Pero escribirlo y he aprendido, bueno, me volví como muy independiente a la hora de estudiarlo. Entonces yo sí lo considero como una facilidad, pero no sé si soy solo yo o le pasé a los demás. Depende, la verdad es que tampoco lo sé. Digo, puede sucederme a mí algo similar, pero no sé, Exacto. no sabemos. Pero igual creo que llega un punto en el que después de haber iniciado a aprender ciertos idiomas, se vuelve más sencillo poder conocer qué tienes que aprender, cómo aprender, qué métodos utilizas y qué puede ser útil más que otras cosas. Entonces, una combinación de tantos factores hace que hasta cierto punto llegue a ser más sencillo poder iniciar a aprender un nuevo idioma. Y vaya que me hubiese gustado el hecho de poder crecer con 2 o más idiomas en casa. Creo que eso hubiese sido algo sumamente interesante para mí. No lo sé. Sobre la cultura, ¿te identificarías más con una cultura que con otra en este momento? En este momento yo diría la mexicana. Sí, Ujú. bueno, es por muchos factores, ¿no? Bueno, en estos años que he vivido aquí me han permitido que conviva con mi familia, ¿no? Ay, perdón, es que me trabo. No pasa nada. Me he vuelto cercana a mis amigos y bueno, ya llegué a un periodo de madurez en el que ya soy más consciente de lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Y bueno, este periodo lo estoy viviendo en México. Entonces, por el momento me identifico mucho con los mexicanos, aunque muchos me digan que no. Pero aún así, como que tienes, digo, me has dicho que tienes como que aún así te relacionas un poco con aquella parte neerlandesa de tu padre, aquella cultura que tu padre te pudo haber inculcado desde pequeña y eres un poco distinta a los mexicanos porque creces de una manera distinta. Tal vez no se note tanto, pero al menos un poco aprendes cosas distintas en casa y eso te hace ver el mundo tal vez de cierta forma un poco distinta a los demás. Sí. ¿Y qué cultura tienes alguna, o sea, tal vez prefieres una que otra? ¿Ves alguna como algo más interesante o algo con la que de la que quisieras ser más parte de que
otra? ¿Te gustaría tal vez relacionarte más con una que con otra? No, los veo muy diferentes. Lo veo más como las ventajas de uno al otro, ¿no? Ok, como ¿qué tipo de ventajas? Bueno, me gusta el hecho de que en México la gente es como muy libre, de alguna manera, tanto en personalidad como socialmente. En Holanda se me hace la gente muy seria. Y son aspectos históricos de alguna manera, ¿no? Que quedaron en la cultura, pero no, eso me desespera mucho de los holandeses, que yo de alguna manera soy muy abierta. Entonces, sí, ese es un aspecto que prefiero mucho de México. Pero por el otro lado, prefiero que en Holanda la gente es mucho más responsable. Y no solamente en el aspecto de educación y todas esas, y trabajo, ¿no? Pero son como detalles como el llegar temprano a los lugares. En ese caso soy muy la gente es muy directa. Son pequeños detalles en la cultura holandesa que aprecio mucho que me haya enseñado mi papá. Ok. ¿Hay algún país en el que has pensado sobre algún país en el que te gustaría estar más que en otro? Tal vez vivir, tal vez no solo estudiar, sino vivir por el resto de tu vida. O tal vez más Europa, más que México, tal vez no solamente Países Bajos. ¿Has pensado al respecto? Sí me lo he preguntado, pero todavía no llegó una respuesta. No me veo en un solo país por mucho tiempo, honestamente. Ok. O sea, te gustaría viajar un poco, ¿no? Y conocer tal vez algunos lugares. Pero si tuvieras que establecerte en algún lugar, aún no tienes una respuesta me trago también concreta sobre dónde te gustaría vivir. Diría, está difícil. Honestamente no tengo una respuesta. Ok, te comprendo. Me gustan los dos países. Sí, te comprendo. Tiene lo suyo cada uno, seguramente. O sea, cada uno tiene sus cosas que te hacen amarlo y cosas que te hacen ¿Sabes? odiarlo. Otra cosa que me he dado cuenta es que, bueno, últimamente hacen muchos chistes en México sobre hay que escapar Latinoamérica e irnos a Europa, ¿no? Sí. O, bueno, como poco amor que le tienen a México de alguna manera. Se escucha mucho, sí. Bueno, yo al tener las dos perspectivas he aprendido de alguna manera a apreciar a México de alguna forma mucho más que la gente que ha vivido aquí todo el tiempo, ¿no? La gente aquí simplemente ve los problemas de México y es todo lo que ven y endiosan los beneficios de otros países, pero como que no han aprendido a ver los beneficios que tiene México y ver cuáles son los problemas que ofrecen otros países, ¿no? Sí, justamente creo que lo digo nada más porque creo que estoy muy de acuerdo con esa parte. El hecho de poder estar meses en otro país europeo, Alemania, me hace ver una gran diferencia entre esos países comparado a México y no de una manera totalmente positiva. Cuando regresas a México, por alguna razón, y también lo he comentado con otra persona, me dijo lo mismo, por alguna razón ves a México como algo más bonito de lo que lo veías antes. Y hasta este momento digo que me enfocaba tanto en los problemas y hay muchas cosas que en México están muy mal, pero hay muchas cosas que en México extrañas y aprecias tanto del país, de cosas culturales, de la comida, de las personas que están aquí, de la manera en la que vives, culturalmente hablando. Sin duda hay muchos problemas en los que nos enfocamos muchas veces, cuestiones de seguridad y pobreza que los comparas y a veces no te pones muy feliz al respecto, pero aún así comparas a otros países y todos tienen sus lados negativos y no son nada perfectos como parecen pintarlos en internet como mucha gente pudiese llegar a creer. Y creo que ahorita te digo eso y no sé qué piensas tú al respecto, pero es lo que yo he visto. Ningún país, ni siquiera Suiza, por tan perfecto que acabo de hacer un video en TikTok de eso. Hice un video en el cual una chica me comentó, oye, yo viví en Suiza varios años. Llega un punto en el que, pongo perfecto entre comillas, llega un punto en el que después de vivir en un país tan perfecto, entre comillas, llega a ser aburrido, llega a ser monótono, llega a ser algo que no tiene un chiste mayor en la vida y la gente no se comporta igual que en Latinoamérica. La comida no es la misma, la manera en la que vives no se vive con la misma chispa, por así decirlo. Y eso cambia y eso hace que puedas apreciar más un país que otro por cuestiones distintas a las que nos estamos principalmente enfocando. Entonces, ¿es objetivo tal vez? No lo sé, pero sí he pensado un poco al respecto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hace falta como esa chispa de alguna manera, ¿no? Y es que es parte de quienes somos de alguna manera, de cómo nos criamos y es parte de nuestra personalidad hasta algún punto. No, te quería dar el ejemplo de mi papá. Él es completamente holandés, muy holandés, pero él fue el que, sorprendentemente, él fue el que quiso venirse a México. La mayoría piensa que fue por mi mamá, porque mi mamá es mexicana, pero no, fue mi papá y es que mi papá dice que es un mexicano nacido fuera de México. Ama México. Yo creo que le gusta más que Holanda. Por ejemplo, yo pensaría que de cierta forma, perdón por interrumpirte, pensaría que de cierta forma tu papá ve como un mexicano puede llegar a ver aquellos defectos o cosas negativas de su país, puede llegar a ver cosas negativas de su propio país. Tu papá puede estar enfocándose en cosas negativas de Países Bajos a comparación de lo positivo que ha encontrado en México. Entonces, lo ve distinto, lo ve muy distinto a nosotros, a muchos de nosotros. Sí, y lo he visto muy seguido últimamente. Yo vivo en Querétaro, entonces aquí teníamos la comunidad de holandeses, que eran como 100 familias de holandeses en México. Y me da mucha risa porque, bueno, aquí festejábamos lo que es
Festival de Comunidades Extranjeras. Ujú. Y bueno, convives con muchos extranjeros, ¿no? Y ves cómo ellos tienen una visión sobre México completamente diferente a los mexicanos. Entonces, Es bonito, ¿no? A un veces amor que escuchar me hace falta de alguien más. Siento que es algo lindo escuchar desde la perspectiva de alguien más que no es mexicano, cómo ven al país, para que más o menos puedan darse una idea de aquello en lo que nos estamos a veces enfocando tanto. Siento que es una experiencia única el poder vivir todos los días con tantos idiomas, tantas culturas, formas de ver las cosas. Tal vez suena bonito ahora, pero ¿cuáles son las desventajas que ves en eso? Bueno, lo veo con mis papás, ¿no? Tienen maneras de comunicarse completamente diferentes. Un ejemplo de esto es el ahorita en México. Ujú. El ahorita que puede ser en un minuto o 3 días después. Y mi papá dice ahorita, dice ahorita. Mm, O mi papá es directo, cuadrado y bueno, los mexicanos le damos muchas vueltas, ¿no? A las vaya que sí. cosas. Entonces, eso yo lo diría como una desventaja, porque aunque mamá ha aprendido a comunicarse con papá, bueno, son maneras de comportarse completamente diferentes, ¿no? Otra cosa, la comida. En Ok. Holanda se come pan todo el tiempo y en México somos de comer comidas calientes, ¿no? Ujú. Entonces mi papá de alguna manera es el único que come pan todo el tiempo. Bueno, a veces nosotras también, ¿no? ¿Mm? Pero chilaquiles en la mañana en lugar de un pan con queso. Ok, sí, sí, sí. Ah, ¿Cómo se comunican entre tus padres? ¿En qué idioma o varios idiomas a la vez? Le decimos papiamento. ¿Por qué? Bueno, el ¿Cómo? papiamento es en sí se la neerlandés, ¿no? Y es una combinación de inglés, holandés, español. Entonces le decimos así, aunque realmente no lo es. Ok. Pero bueno, yo con mi mamá hablo español, yo con mi papá hablo holandés y yo con mi hermana hablo inglés. ¿Con tu hermana hablas inglés? ¿Por qué? Sí, a veces español, pero es como combinado, ¿no? Y cuando hablamos entre todos, hablamos inglés y cuando mis papás hablan juntos, hablan en Qué holandés. interesante. Pero ¿por qué hablarías con tu hermana en inglés y no en holandés o español? Es que está aprendiendo apenas holandés y todavía no lo ha aprendido bien. Y bueno, no le gusta mucho hablar español, entonces le gusta hablar inglés, entonces le hablo en inglés. Ok, vaya, es que es extraño, pero siento que suena muy raramente genial para mí. Digo, para alguien que le gustaría vivir una vida llena de idiomas, más de uno al menos, no solamente el español. Honestamente, lo bueno es que todavía lo puedes hacer. Exacto, Maya, en verdad, creo que has respondido de todas mis preguntas sobre aquellas pequeñas dudas o simplemente curiosidad que tenía respecto de estos temas. Es algo curioso para mí. No dudo que para muchos otros pueda ser algo interesante escuchar al respecto. Y vaya, que te digo más que gracias. Aprecio que te hayas tomado el tiempo de conversar un poco al respecto y que nos hayas compartido esta historia conmigo, con cualquiera que esté viendo. En serio lo aprecio. Muchas gracias, Maya. Nos vemos. Dankjewel. Estás muy, muy bien. Alsjeblieft. Dui. Doei. Chao. Bien, gracias por estar aquí, gracias por ver. Y Maya, si estás viendo esto, una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación. Vale, me encantará leer algún comentario interesante sobre algún punto que se haya tocado en el video. Bien, yo soy Brian, nos estamos viendo pronto. Chao.